Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Enfoquémonos en Jesús para nuestra salvación. El texto que vamos a leer está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que pensemos algunas cosas que es bueno que entendamos. La carta a los hebreos, dicho así, hebreos, es un grupo de hermanos que de alguna manera necesitaban escuchar acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en el momento que inicia el cristianismo, hay algunas cosas que de hecho para los hebreos o los judíos, el cristianismo era un movimiento nuevo. O sea, para ellos seguir el camino de Jesús era algo nuevo en comparación al judaísmo. Pues el judaísmo era la religión oficial de los judíos. Entonces, ser evangélico o ser cristiano era en cierta medida una cosa un poquito complicada, porque no se tenía en sí la fuerza para poderlo hacer de manera del conocimiento. Entonces, para los hebreos le era mucho más fácil seguir practicando el judaísmo, que era lo que ellos sí conocían, lo conocían bien. Y dentro del judaísmo pues se dan todas las ceremonias y ahí dentro de ese ambiente para ellos era más fácil llevar la vida religiosa. Así que en razón de que ellos estaban viendo una complicación y querían volverse al judaísmo, dejar el cristianismo por volverse al judaísmo, entonces fue necesario que el escritor a los hebreos, que viendo la forma en la como se escribe, bien pudiéramos decir que es Pablo, por muchas cosas que él menciona o que el escritor menciona. Pero como no dice al principio quién es el autor, preferimos saber quién sería. Pero el autor trata de volver a los judíos al cristianismo cuando les hace ver la personalidad de Jesús, les hace comprender la personalidad de Jesús. Así que el autor de la carta a los hebreos es una persona que conoce pero perfectamente bien la ley y conoce perfectamente bien el ceremonial que lleva la ley. Así que entendiendo eso de manera teológica, entonces el autor hace una interpretación de la persona de Jesús, y en cuanto a la ley, que la ley en sí llegó hasta Cristo y luego viene Cristo, la ley se queda sin efecto.
Y con eso, pues, digo en el sentido de la ley que tiene que ver con el ceremonial, o sea, con el culto prácticamente que ofrecían ellos o el sacrificio que se ofrecía por causa del pecado. No es que se haya abrogado toda la ley, sino ciertas normas que estaban establecidas en cuanto a la liberación del pecado. Y en eso, pues, había necesidad, según los hebreos, de volver a las prácticas antiguas, que fue lo que quiso contrarrestar el autor a los hebreos. Por eso es que usted encuentra una forma como él se expresa y hace ver el sacerdocio de Cristo de una manera preciosa. Y en esta parte, en el capítulo 12, pues les subsigue al 11. Si usted lee el versículo 1, comienza diciendo, pues teniendo gran nube de testigos alrededor nuestro. Ese nube de testigos en alrededor nuestro tiene que ver con todos esos que menciona el capítulo 11 de los Hebreos. No es testigos que tengan que ver con nosotros o la gente que está alrededor de nosotros, sino está directamente a los hebreos diciéndole, bueno, teniendo gran número de testigos alrededor nuestro, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la palabra pecado que nos asedia, pues es como decir el pecado que todos los días nos acosa o nos quiere seducir a pecar. Entonces el escritor está tratando de hacer un llamado a que nosotros hagamos un ejercicio, ya que se puede comprobar que hay un buen número de personas que le llamamos los héroes en la fe, que menciona todo el capítulo 11 de la carta. Entonces se está viendo que todos esos que son gente que creyeron en Jesús o creyeron en Dios son testigos del gran poder de Dios y todo lo que esto significaría. Entonces dice, ya que tenemos todos estos testigos, ahora nosotros nos corresponde despojarnos de todo peso y también de pecado que nos asedia. Y luego sigue corriendo la carrera que se nos es puesta por delante y poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Entonces, ahí es donde llega el autor. Y viendo el pasaje bien detenidamente, me llamó a mí la atención hacer algunas consideraciones como lo que lo he dicho siempre. Y dentro de esas consideraciones pensé que hay necesidad de hacer 4 otra vez. Y primera cosa es que Jesús es el autor de nuestra salvación. Muchas veces nosotros vemos que la vida cristiana se nos hace bastante trabajosa. La vida cristiana se nos hace bastante complicada. Y a veces nosotros, por no tener bien claros los conceptos de lo que significa el cristianismo, entonces a veces nos enfocamos en cosas así superficiales y de repente caemos de la gracia. De repente nos vamos del evangelio, de repente nos vamos de la iglesia. Pero ¿cuál es la razón por la que nos vamos de la iglesia o nos vamos de la comunidad de fe? Porque no tenemos nosotros conocimiento en sí en qué consiste nuestra salvación. Y como no la podemos reconocer nuestra salvación, entonces por eso es que dejamos de perseverar. Entonces se hace un llamado a nosotros, siendo que el pasaje va a aplicarse a nosotros, la iglesia. Pues entonces dije que hay 4 cosas que vamos a ver y son bien necesarias. Cada uno de nosotros los cristianos tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Y digo esto también porque algunos de nosotros, y quizá una gran mayoría de nosotros, ponemos nuestros ojos y nuestras esperanzas en las personas que nos van dirigiendo. Y digo así, el pastor o los líderes que están cerca de nosotros. Y muchas veces se desvía el líder y también nosotros con él. Entonces eso es lo que deberíamos evitar. Bueno, todas las personas somos imperfectas, y si en algún momento dado un líder falla, bueno, eso es normal que falle, pues es un ser humano, pero no deberíamos fallar todos nosotros con él. O sea, darle seguimiento a los errores de él por no conocer nosotros la persona de Jesús. Entonces tenemos que empezar con esto, de que vamos nosotros a enfocar nuestros ojos en Jesús primero, porque él es el autor de nuestra salvación. Entonces, ¿quién fue que nos salvó? Cristo Jesús. Entonces ningún hombre ha podido hacer nada por nosotros más que predicarnos la palabra, aconsejarnos, acompañarnos, discipularnos. Es todo lo que han podido hacer algunas personas que han sido nuestros líderes. De hecho, se han prestado para orientarnos cómo se lee la Biblia,
cómo se comienzan los primeros pasos en el cristianismo, y ahí nos van guiando, nos vamos pegando cada vez más a las cosas que son correctas o apegando a la palabra de Dios, porque tenemos nosotros la dirección de alguien. Pero eso es todo. No pueden hacer mal los líderes por nosotros. Pero cuando empezamos a ver realmente nuestra salvación, encontramos que el autor de nuestra salvación, o que quien nos salvó del pecado de donde andábamos nosotros, es Cristo Jesús. Él fue el que nos salvó. Por eso es que tenemos que poner nuestros ojos en Él. Y quiero que veamos, si pensamos, el líder, quien sea, por muy bueno que sea, jamás ha podido hacer mayor cosa por nosotros. Pero Jesús, si vamos a la palabra de Dios, Jesús dio su vida en lugar de la nuestra, o en lugar de nosotros. Fíjense ustedes que estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados al castigo eterno. Pero Jesús viene y Él se ofreció y dio su vida en lugar nuestro. O sea, murió Él para que nosotros vivamos. Y entonces ningún ser humano lo ha hecho. El único que hizo ese trabajo de morir por nosotros es Cristo Jesús. Así que por eso mismo es que tenemos que poner nuestros ojos en Él, pues Él es el autor de nuestra salvación. Nos redimió para vida eterna. Yo explico esto de una manera sencilla. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, y a causa del pecado nos habíamos perdido, nos habíamos desviado. Entonces, ¿qué hizo Él? Volvernos a comprar. Porque la palabra redimir significa comprar otra vez aquello que me pertenece. Por eso se llama redimir. Yo doy lo que vale, lo que quiero obtener de nuevo, porque se me había perdido. Entonces, para adquirirlo lo vuelvo a comprar. A eso se refiere la palabra redimir. Y entonces Jesús nos redimió. Estábamos perdidos en el pecado, estábamos condenados a la muerte, pero Cristo volvió a adquirirnos para darnos vida. De esta manera, no solamente dio su vida por nosotros, sino que también Cristo Jesús interviene en nuestro favor cada día. La palabra dice que Jesús, hasta el momento que estamos viviendo, aún intercede por nosotros. Ese es el trabajo que hace ante el Padre, interceder por nosotros. Así que, ¿por qué vamos a poner nuestros ojos en Cristo Jesús? Primero dio su vida por nosotros, nos redimió del pecado de donde estábamos, luego interviene cada día en nuestro favor, y eso es de agradecérselo al Señor. Y si eso fuera poco, nos dio su Espíritu Santo para que nos acompañe y para que nos ayude en la vida cristiana cada día. Eso es Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a poner nuestros ojos en Él? Porque si tenemos salvación, si podemos tener vida eterna, si podemos estar perseverando en la gracia todos los días, y si podemos estar en este camino, todo se debe a que Él no nos ha dejado huérfanos. Así lo prometió. Jesús jamás nos ha dejado huérfanos. Entonces, por eso hay que poner nuestros ojos en Él. Quiero decirles algo: si aplicamos esto, nuestros pastores, nuestros líderes, las personas que amamos, por mucho que ellos hagan por nosotros, pero hay veces que nos dejan solos. Hay veces que nos dejan sufrir las consecuencias de los problemas que nos están afectando. Pero el Señor jamás se aparta de nosotros. Él está las 24 horas del día allí junto a nosotros. El pastor algunas veces se va a hacer sus vacaciones. Los líderes algunas veces pues los cambian o se mueren y dejan de ser nuestros líderes. Pero nuestro Señor sigue activo al pie de la letra cada día. Por eso es que tenemos que poner nuestros ojos en Él. Ningún otro hace lo que hace Jesús. Y si usted quiere, puede buscarlo, a ver quién hace el trabajo parecido a como lo hace Jesús. Si es una persona mortal, le aseguro no va a encontrar a ninguno, porque Jesús es el único. Así que Él es el autor de nuestra salvación. Nos redimió, nos salvó, nos está acompañando y nos da su Espíritu para que tengamos la vida que llevamos. La segunda cosa, ¿por qué enfocarnos en Jesús? Es que, diga conmigo, Jesús supo esquivar las tentaciones como ser humano. Y si usted ve el capítulo 4 de Mateo, Jesús supo esquivar las tentaciones de Satanás y venció a Satanás de una manera muy sabia. Jesús no se puso a decir: el Señor te reprende o te reprendo.
Jesús no dijo te reprendo. Él lo que hizo fue aplicar la sabiduría que viene de lo alto, echó mano a la escritura, y Satanás se dio cuenta que con la sabiduría de Cristo no podía luchar, y venció Jesús al maligno. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Es bueno poner nuestros ojos en Jesús, porque Él supo esquivar las tentaciones y de esa manera se convierte en nuestro modelo. Amén. Hace poco estábamos hablando con cierto grupo de personas y les decíamos que muchas veces nosotros nos ponemos a reprender al diablo, y a veces nos ponemos a echar fuera a demonios y un montón de cosas, y a veces se nos olvida lo que tenemos que hacer. Y yo decía esto: en cambio de ponerse uno a reprender al diablo para que él se vaya del sitio donde está, es mejor comenzar a adorar al Señor y empezar a invocar el nombre del Señor, para que la gloria del Señor venga, nos llene de su gloria, y entonces el diablo no va a aguantar ese ambiente y él mismo se va a retirar. Eso fue lo que hizo con Jesús. Así que no pudo vencerlo. Dice que y entonces el diablo lo dejó. Amén, hermanos. Es interesante entonces que veamos que Jesús supo esquivar las tentaciones. También es necesario poner nuestros ojos en Jesús, enfocarnos en Él. ¿Por qué razón? Porque sufrió enfocado en nuestra salvación. Si usted lee el texto que estábamos viendo al principio, dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Amén. Por el gozo que había en su corazón en ese momento, y sabía la razón de su sacrificio. Jesús sabía que su sacrificio no sería en vano. A través de su sacrificio lograría llevar mucha gente a la gloria. Si usted lee el capítulo 53 de Isaías, se va a dar cuenta que la acción salvadora de Jesús estaba con una misión de llevar a mucha gente a la salvación. Así que eso le hacía a él sentirse satisfecho. Por eso es que sufrió enfocado en nuestra salvación. Jesús sufrió enfocado en nuestra salvación. Sabía la razón de su sacrificio, tomó la responsabilidad de acuerdo a su misión. ¿Qué tal si Jesús no hubiera aguantado? ¿Qué tal si Jesús se hubiera rajado de la misión que le habían encomendado? Hubiese de plano el Padre, si hubiese tenido otro recurso, de plano que lo hubiera dado, porque el amor del Padre es grande, pero no había otro recurso. Entonces Jesús, en la calidad del misionero que había venido para cumplir esa misión de salvar a la humanidad, simplemente se dejó ir con su responsabilidad y no quiso hacer otra cosa más que dar su misma vida por nosotros. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Sufrió enfocado en nuestra salvación. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Quién más ha hecho eso? Entonces, mis estimados, por eso no hay que poner los ojos en la gente, porque la gente lo que hace muchas veces es servirnos de estorbo. Hacen cosas raras y nosotros, como estamos poniendo nuestros ojos en ellos, lo que hacemos es perder tiempo y nos arruinamos también nosotros, porque decimos, no, y si lo hizo él, entonces ninguno es nada, y empezamos a dudar de la gracia misma del Señor. Entonces no hay que poner los ojos en ninguna persona de la tierra, hay que poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor de nuestra salvación, porque Él fue el único que sufrió hasta lo sumo, enfocado en su salvación, en mi salvación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que poner nuestros ojos en Él. Por eso hay que estar enfocados en Él. Y mira qué interesante, porque Jesús no titubeó en ir hasta la cruz por amor de nosotros. Así dice la palabra, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Él no titubeó. Cuando estaba a punto de ser entregado, Él ya lo sabía y le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y cuando se llegaba el momento de que se fuera entregado, Él mismo se ha llegado la hora. Y el enemigo lo atrapó y se llegó el momento de ir a la cruz. Y cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, entonces se cerró la boca, ya no habló más. Y cuando le preguntaban, él lo que hacía era callar. Había una profecía que decía que como cordero enmudeció y no abrió su boca, así que fue a la cruz. Y él había dado toda la palabra, él ya había dicho todo lo que tenía que decir. Así que en el momento de dar su vida, lo único que le quedaba era callar. Y eso hizo Jesús.
Supo hablar cuando le tocó hacerlo y supo callar cuando le tocó hacerlo. Eso es nuestro Jesús. Por eso es que tenemos que enfocarnos en Él y no en ningún ser humano. Y por último, conscientemente entregó su vida y nos salvó. Si usted lee la palabra, cuando Él estaba expirando en la cruz, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta eso, a Él no lo mataron. Prácticamente lo que hicieron fue hacerlo sufrir. Eso sí, lo hicieron. Lo crucificaron, lo hirieron, pero eso fue todo lo que le hicieron. En el momento de entregar su vida, Él mismo le dijo: Padre, la hora se ha llegado, entrego en tus manos mi espíritu. Y habiendo dicho eso, la Biblia dice que durmió. Si alguno a usted le ha dicho que a Jesús lo mataron, eso no es verdad. Jesús mismo dio su vida por nosotros. Eso lo había dicho Él. Dicho que a Él se le había dado la autoridad para dar vida y para tomarla. Y Él dijo: nadie me la va a quitar. Yo mismo la pongo, yo la puedo volver a tomar. Ese fue el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Así que, mis estimados, es necesario que entendamos que el único que se atrevió a darlo todo por nosotros conscientemente, porque sabía por qué lo estaba haciendo, fue responsable, no titubeó en hacerlo, porque sabía lo que iba a lograr con nuestra salvación, fue Cristo Jesús. Por eso es que hay que poner nuestro enfoque en Él, siempre en Él, para siempre. ¿Por qué razón? Porque es el único que nos da la vida. Ningún otro lo ha hecho ni lo hará. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y por último, Jesús no se quedó en la tumba. La palabra dice que fue exaltado a su debido tiempo. Si usted leyó conmigo el texto, se va a dar cuenta que después de que sufrió la cruz, que fue hasta la sepultura, dice la palabra que después se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí está para siempre, por cierto, mientras se llegue el momento de venirnos a traer a nosotros. Así que tenemos que alabarlo y bendecirlo. Y quiero que veamos esto. Jesús, al llegar al momento de su exaltación, la Biblia dice que fue crucificado, muerto y sepultado. Pero no se quedó en la tumba, resucitó. Todos los líderes que ha habido y los que habrá y los que han habido en todo el tiempo, a no ser Jesús, pero todos los líderes han muerto y sus sepulturas están ahí en la tierra con sus huesos. Pero el maestro de nuestro Señor, quien dio la vida por nosotros, Él fue a la tumba, pero se levantó de la tumba. Y la tumba en la que Él descansó los 3 días que estuvo en el corazón de la tierra, hasta la fecha permanece como testimonio de la victoria de Cristo, permanece vacía. Así que tenemos que ver que hasta eso, la tumba de nuestro Señor, por cierto, eso aparece cierta información al respecto, hasta la tumba de nuestro Señor permanece vacía como testimonio del que estuvo ahí 3 días, tenía poder contra la muerte y se levantó con autoridad. Bendito sea el Señor por eso. Así que Jesús está vivo. Inauguró de esa manera nuestra esperanza de vida. Jesús se convierte en la primicia de los que resucitan para no volver a morir. Eso significa que todos los que creemos en Él también vamos a tener esa bendición de vivir para siempre una vez nos hayamos levantado de la tumba. Ahorita pues tenemos el riesgo de morirnos en cualquier momento, pero nos vamos con la esperanza de que si somos fieles al Señor en la vida, cuando aún estemos en la tumba, el Señor nos va a levantar de ahí en el día de la resurrección de los muertos. Hay promesa y hay que creerla, porque si Cristo se levantó de ahí, no fue simplemente para levantarse Él, sino para levantar a todos aquellos que creen en Él y que creen en el poder que Él tiene contra todo lo que quiera llamarse autoridad. Así que nuestro Señor tiene una autoridad que es sobre todo y Él ha sido exaltado. Gloria sea al Señor por eso. Y por último tenemos que entender que Él fue exaltado y según la palabra del Señor, Él volvió a estar con su Padre. Así que mis hermanos amados, esto era el deseo de Jesús. Y en el capítulo número 17 de Juan, Él está pidiendo al Padre, le dice: Padre, la hora se está llegando, glorifícame así con la gloria que tenía al principio. Y también te pido que los que me has dado, los que han estado conmigo, ellos tengan el privilegio de ver la gloria que me diste, porque me has amado desde el principio.
Así que no solamente Él triunfó, no solamente Él tenía la seguridad de ser glorificado con el Padre, sino pidió al Padre que todos los que creen en Él tengan la oportunidad de ver la gloria misma en la que Él se encuentra. Si usted y yo somos fieles al Señor, al que nos salvó, un día no lejano vamos a ser glorificados con Él. Y eso será lo grandioso entonces para nosotros. Así que, mis hermanos, llegando a la parte final, quiero que nosotros tomemos en cuenta que si hemos resuelto servir a Dios, diga conmigo, Jesús es el modelo perfecto para que lo tomemos como ejemplo a seguir. Amén. ¿Quién es el modelo perfecto? Cristo Jesús. Jesús es el modelo perfecto. Si hemos resuelto servir a Dios, hermanos, Jesús es el modelo perfecto. No aprendamos el estilo de vida de ningún otro. Aprendamos el estilo de vida de nuestro amado Señor, porque Él es un modelo perfecto. Y a pesar de que nosotros no lo hemos visto en persona, la Biblia nos da información acerca de quién es Él. Y no hay una sola persona en la tierra que no lo pueda imitar. Todos aquellos que creen en Él pueden imitarlo. Cristo modeló un estilo de vida que es posible seguir. Diga conmigo, Cristo modeló un estilo de vida que es posible seguir. No hay una sola persona en la tierra que no pueda imitar el modelo de vida que llevó Cristo Jesús. Por sencillo que sea el ser humano, puede llevar ese modelo. Debemos renunciar todo lo que nos pudiera hacer perder nuestra salvación. ¿O no es así? Debemos renunciar a todo lo que nos pudiera hacer perder nuestra salvación, porque hay muchas cosas que atentan contra nuestra salvación. Y usted no me deja mentir, pero hay muchas cosas que atentan contra nuestra salvación. Pero que tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a renunciar, así dice la palabra, desechando todo peso y el pecado que todos los días está acechándonos, que todos los días está tratando de conquistarnos. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos nosotros a ser vencedores. Si Jesús es el autor de nuestra salvación, nosotros debemos cuidar nuestra salvación, enfocándonos en Él y no en otra persona. ¿Y por qué digo estas palabras? Porque en el tiempo en el que estamos viviendo, muchos de nosotros ponemos los ojos en la gente. Y quiero terminar con esta aclaración. Estaba conversando con cierta persona en un día y le dije, ¿usted va a la iglesia? Y me dice, no. Fui en un tiempo, pero ya no quise. Y le dije, ¿por qué ya no quiso seguir? Y me dice, es que empecé a escuchar esto y esto y esto y esto del líder. Y cuando me di cuenta que mi líder, al que yo le confiaba, hacía las cosas así tan feas como ni siquiera las había hecho yo, entonces me dice, no, así no sirve seguir la religión. ¿Por qué razón? Esta persona ponía sus ojos en la gente que lo estaba dirigiendo. Obviamente es una responsabilidad mía dar buen testimonio para que el evangelio no sea criticado. Pero eso es mi trabajo. Pero es trabajo de cada uno de nosotros no poner los ojos en la gente. Ellos son seres humanos igual que nosotros. Por eso hay que poner nuestros ojos en el Señor. Nadie más que Jesús es el único modelo que podemos imitar sin ningún problema. Que si así hacemos, ese modelo nos va a llevar al final a un tiempo a estar con Dios. Entonces mi consejo es que nos enfoquemos en Jesús para nuestra salvación. Que nos enfoquemos en Jesús para nuestra salvación. Una vez más, mi consejo es que nos enfoquemos en Jesús para nuestra salvación y no en nadie más. Quiero que oremos al Señor y le pidamos que nos ayude a poner en práctica esta palabra, porque es fácil predicarla, es fácil escucharla, pero requiere trabajo comenzar a marcar cada pauta que hemos mencionado en este tema. Así que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque me permite leer tu palabra. Gracias porque encontramos en esta palabra un consejo, y es que nos enfoquemos en Cristo Jesús, el único que puede ser imitado, el único que debe ser imitado. Ayúdanos, Señor, para que podamos verte a ti, ver a Jesucristo, el modelo perfecto, para que nuestra vida
tenga sentido y que nada ni nadie nos pueda botar de este evangelio precioso al que hemos aceptado. Ayúdanos para ser fiel hasta la muerte, así como fue nuestro Señor. Pues tu palabra dice que después de haber ido a la tumba, Él se levantó con autoridad y ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros. Y un día vendrá por nosotros, y todos aquellos que le esperamos, todos aquellos que hemos puesto nuestros ojos en Él, seremos resucitados si estuviéramos en la tumba. Si no estuviésemos en la tumba, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seremos glorificados juntamente con Él. Gracias a haber puesto nuestra esperanza y habernos enfocado solamente en Él. Así que en esta noche, Señor, te pedimos tu ayuda para que podamos seguir avanzando. Hoy nos hemos dado cuenta que tú sigues trabajando en nuestra vida, estás intercediendo por nosotros y nos has dado el Espíritu Santo para que nos encendamos cada día en la pasión por servirte. Ayúdanos para poder enfocarnos en ti, y entonces muy pronto estaremos en un lugar precioso. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta fe a la que hemos sido alcanzados. Gracias por tu palabra que nos viene a motivar, porque este es el tiempo en que necesitamos una palabra de aliento. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra como un recurso para levantar nuestro ánimo en la fe que hemos adquirido. Gracias por esta palabra. Síguenos hablando en este tiempo porque lo necesitamos. Gracias por tomar mi boca, por tomar mi mente y mi corazón. Gracias por permitir que seamos instrumentos en tus manos. Queremos hacerlo alegremente, porque llegará el día que no vamos a poder hablar abiertamente. Entre tanto, el tiempo está oportuno. Queremos aprovecharlo para que el día en el que ya no lo podamos hacer, podamos estar satisfechos que cuando lo pudimos hacer, lo hicimos con toda nuestra voluntad. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Esperamos que en este tiempo que estamos viviendo sigas poniendo la palabra revelada a nuestro corazón. Levanta hombres y mujeres que hablen esta palabra en donde quiera que estén, porque necesitamos hoy más que nunca enfocarnos en el autor de nuestra salvación. Te lo pedimos entonces, Señor, en el nombre maravilloso de aquel que dio su vida por nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias, infinitamente gracias. A ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, me da mucho gozo saber que el Señor nos está impulsando a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el modelo perfecto para nuestra salvación. Espero que la paz de Dios sea en su vida, ahora y siempre, y que Dios nos dé una oportunidad más para seguir hablando la palabra del Señor. Será hasta una próxima. Bendiciones.